buenas a todos, amigos musculosos. Bienvenidos al podcast del Templo de la Hipertrofia. Vamos con el episodio 4 del podcast. Lo primero de todo, tengo que pedir disculpas porque ha pasado bastante tiempo desde la última vez que subí episodio, ¿vale? Desde el episodio 3. Pero bueno, no he tenido mucho tiempo, pero sí que es verdad que me comprometo, ¿vale? Doy aquí mi palabra de que a partir de ahora voy a intentar subir episodios sin tener que esperar tanto tiempo, porque el feedback que me dais es bastante bueno. Me decís que os gustan mucho los episodios, que al final pues puedo explayarme un poco más, puedo explicar los conceptos un poco más, así de una manera más amigable, ¿no? Como quien dice, más que en los vídeos que subo al canal de YouTube. Así que nada, os voy a explicar un poco en qué va a tratar, sobre qué va a tratar el episodio de hoy, ¿vale? Lo primero voy a responder alguna pregunta que me habéis dejado en el formulario que tengo en la página web acerca del podcast y después voy a hablar un poquito más sobre el volumen de entrenamiento. Sí que es verdad que en el episodio 3 ya hablé algo sobre el volumen de entrenamiento, pero es que había tantas preguntas a las que tuve que contestar que no pude apenas más que hablar 5 o 10 minutos sobre el volumen de entrenamiento. Así que hoy vamos a aclarar varios conceptos sobre el volumen de entrenamiento para que entendáis cómo funciona esta variable, ¿vale? Porque es muy, pero que muy interesante, muy, pero que muy importante. Yo os diría que es de las más importantes en lo referido al entrenamiento de musculación, ¿vale? El entrenamiento de hipertrofia. Así que bueno, vamos con las preguntas, voy a intentar responderlas rápidas. Primero comenzamos con Joaquín Muñiz. Hola, buenas. Me gustaría escuchar de cómo plantear un entrenamiento para un principiante en el gimnasio en el sentido de elegir los ejercicios, cuántos meter por músculo y así. Gracias. Bueno, lo primero de todo, muy buenas, Joaquín. Muchas gracias por hacer la pregunta. Y a ver, es que esta pregunta es un poco genérica, ¿vale? Sí que te puedo dar algún tip, algún consejo, si eres una persona principiante, a la hora de que puedas hacer una correcta selección de ejercicios, ¿vale? Lo primero que yo te diría es que es importante que no incluyas muchos ejercicios en tu rutina de entrenamiento, porque muchas veces las personas novatas o principiantes lo que hacen es querer hacer una rutina de entrenamiento, una selección de ejercicios hiperespecífica, basada en la ciencia, con un montón de ejercicios, y realmente no es necesario, ¿vale? Una persona principiante va a progresar con muy poco. O sea, no necesita un gran volumen de entrenamiento, ¿vale? De hecho, con un volumen de entrenamiento muy bajo ya va a mejorar. De hecho, es mucho mejor que metas poco volumen de entrenamiento porque como te pases con el volumen de series, ¿vale? Con la cantidad de series que hagas por cada grupo muscular y en general, lo que va a ocurrir es que vas a tardar más en generar adaptaciones de hipertrofia porque las primeras semanas vas a generar demasiado daño muscular en las fibras y realmente en lo que vas a volver a tardar a entrenar ese grupo muscular que ya se entrenó en la anterior sesión, no vas a dejar tiempo a que esas fibras se recuperen del modo adecuado, ¿no? Entonces, es interesante empezar con poco volumen de entrenamiento y poco a poco, si quieres, ir aumentando el volumen de entrenamiento. Luego, en lo referido más a los ejercicios concretos, pues vamos a ver, lo que te he dicho, yo metería muy poquitos ejercicios, pero cuando digo muy poquitos es muy poquitos. Creo que ya hablé en otro episodio relacionado con este tema, ¿no? Otro episodio del podcast, me refiero. Y es que yo lo que haría sería, sin ninguna duda, meter un total, pues por ejemplo, de 6 ejercicios en la rutina, ¿vale? Si tenemos en cuenta el tren superior, yo metería 1 o 2 ejercicios de espalda, no metería más. O incluso 3 máximo, ¿vale? Puedes hacer una tracción vertical, ¿no? Todo lo que puede ser, pues, jalones, por ejemplo, jalón en polea o en máquina. Da igual que hagas realmente un agarre prono o un agarre neutro, elige el que más te guste, porque realmente siendo principiante pues no va a variar tanto, porque te voy a decir algún otro ejercicio más que puedes meter para espalda, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, cualquier tipo de remo, cualquier tipo de tracción horizontal. Y aquí en las tracciones horizontales sí que te diría que metas un agarre neutro, más enfocado en lo que son los dorsales, porque al final la espalda es bastante grande y por novato que seas, es importante trabajar la espalda desde diferentes puntos. Y luego metería una tracción horizontal, o sea, otro remo también, pero con un agarre prono, ¿vale? Para trabajar más lo que son todos los músculos de la parte alta de la espalda. Entonces, incluso si quieres el ejercicio de tracción vertical, puedes incluso quitarlo, ¿vale? Y hacer solo remos, tampoco va a pasar nada. Es que incluso podrías realizar únicamente el ejercicio de tracción vertical, lo que es el jalón, y punto, ¿vale? Incluso puedes realizar el ejercicio de jalón variando agarres, puedes hacer un agarre neutro y luego también meter un agarre prono, y con eso prácticamente lo tendrías hecho, ¿vale? Vas a desarrollar una buena espalda durante los primeros meses que entrenes. No necesitas más. Luego, lo que es ejercicios de empujes, ¿vale? Para pectoral, tríceps, deltoides anterior y demás, con que metas un ejercicio de empuje es suficiente, un empuje horizontal, ¿no? O sea, cualquier ejercicio de press. Y yo, otro aspecto fundamental que yo te diría, entrena con máquinas guiadas, ¿vale? Te vas a encontrar una cantidad de entrenadores personales que te van a decir, no, que es que lo más importante para gente principiante es entrenar con peso libre porque así te vas a adaptar a nivel control motor, al gesto del ejercicio,
es mejor, porque no sé qué. Mentira. Si empiezas a realizar ejercicios siendo novato, únicamente ejercicios con peso libre que requieran una curva de aprendizaje bastante grande, ¿vale? Que la técnica sea complicada, va a ser una cagada monumental, porque vas a tardar en obtener adaptaciones de hipertrofia muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque los ejercicios con peso libre, en los que las técnicas es muy complicada, tienes que generar primero adaptaciones a nivel neural, ¿vale? Y también adaptaciones al gesto. ¿Para qué? Para poder hacerte bueno en ese gesto y ya cuando empieces a realizarlo de una manera más o menos eficiente, es cuando vas a poder aplicar la intensidad adecuada para que se genere tensión mecánica y de esta manera empezar a producir adaptaciones de hipertrofia. Por lo tanto, empezar a ganar masa muscular, ¿no? Entonces, yo absolutamente no haría caso a estos listillos que van diciendo que sí o sí hay que hacer peso libre. Yo te estoy diciendo que entrenar con máquinas vas a aprender la técnica muchísimo antes porque la curva de aprendizaje es mucho más lenta, mucho más rápida y por lo tanto vas a empezar a ganar masa muscular más rápido, ¿vale? Entonces, bueno, lo que te estaba diciendo, yo haría un ejercicio de empuje horizontal. Para pectoral también estás trabajando ahí más o menos los tríceps, no por completo, pero algo sí, y el deltoides anterior. Luego haría un press militar, también en máquina, ¿vale? Todo lo que es empuje vertical, que con ese ejercicio ya tienes el cupo hecho del deltoides anterior y el deltoides lateral. Lo haría más bien con un agarre prono, ¿vale? Más que un agarre neutro, porque así también enfatizas un poquito más lo que es el deltoides lateral. Y luego, de lo que es tren superior, yo no haría absolutamente nada más. De lo que es tren inferior, yo haría puedes hacer un ejercicio de sentadilla en máquina Smith o en sentadilla hack y es que, aparte de ese, con que hagas un ejercicio de flexiones de rodilla, lo que es curl femoral, me da igual tumbado que sentado, el que quieras en máquina, lo vas a tener hecho, ¿vale? Porque en la sentadilla, en el patrón de movimiento de sentadilla ya estás trabajando los cuádriceps y el glúteo y luego con el ejercicio de curl femoral ya estás trabajando los isquios. Entonces, luego, si quieres trabajar las pantorrillas, los gemelos, pues bien, trabájalos, ¿no? Que quieres hacer abdominales, hazlos, pero con esos ejercicios que te he dicho ya lo tendrías bastante hecho, ¿vale? Así que bueno, resumiendo, como consejo principal, entrena en máquinas, poco volumen de entrenamiento y céntrate en progresar, en mejorar en cargas al principio en esos ejercicios. Incluso no hace falta que vayas aumentando el volumen de entreno porque vas a ir progresando en cargas. Si quieres muy poco a poco ir aumentando algo de volumen de entreno, puedes hacerlo. Y ya está, ya más adelante, cuando seas intermedio o avanzado, cuando lleves unos buenos meses entrenando, cuando lleves un año, ya si quieres, sí que, pues, puedes empezar a añadir más volumen de entrenamiento, puedes ir añadiendo más ejercicios eficientes en tu rutina, ¿no? Para trabajar, digamos, los músculos de diferentes angulaciones y demás, ¿no? Y darle diferentes estímulos, ya, pues, una rutina un poquito más elaborada. Pero siendo principiante no hace falta. Vale, seguimos con la siguiente pregunta. Voy a intentar responderlas más rápido porque me enrollo y si no, no voy a poder explicaros todo lo que quiero sobre el volumen de entreno. Carlos Torres. Hola, Sergio. Un saludo desde Almería. Un saludo, Carlos. Muchas gracias por tu contenido. Estoy aprendiendo muchísimo, hombre. Gracias a ti, Carlos, por escucharme. Llevo meses metiendo muchas series para que mis bíceps crezcan, pero siguen igual. Me gustaría que me dieses algún consejo. Wow. Pues aquí puede haber bastantes motivos, causas, ¿no? Por las cuales no te crezcan los bíceps de la manera adecuada si me estás diciendo que estás metiendo muchas series. Lo primero de todo que te diría yo es, claro, no sé si eres una persona principiante, intermedia, avanzada, ¿vale? El problema es que, claro, si por ejemplo estás en superávit calórico, sí que no es normal que no te crezcan los bíceps, ¿vale? Ya podríamos ir a ver que el problema quizás viene de otro sitio. Pero si estás en déficit o incluso en una dieta normocalórica, ¿vale? Es normal que no te crezcan, ¿vale? Porque no tiene energía suficiente tu cuerpo para generar nueva proteína contráctil, ¿vale? Nueva masa muscular. Entonces, no es interesante. O sea, no es interesante intentar en una fase de déficit calórico, ¿no? De definición, intentar que te mejoren los brazos, que te aumenten, ¿no? Entonces, eso yo te diría que es lo primero si estás en déficit o en superávit. Lo que te decía también de si eres novato, principiante o avanzado, pues si eres principiante te deben de crecer bastante, ¿vale? Porque al principio es cuando crecen bastante, hay mucha capacidad para meter masa muscular en los bíceps. Si ya eres intermedio o avanzado ya empieza a costar más, ¿vale? Tienes que esperar tiempo. Luego, el volumen de entrenamiento. Es posible que te estés pasando con el volumen de entrenamiento o que te estés quedando corto con el volumen de entrenamiento, ¿vale? Entonces tendrías que averiguar si te estás recuperando bien o si no estás dejando tiempo para recuperarte entre sesiones de bíceps, pues es motivo de que te estás pasando y quizás si piensas que es posible que metas pocas series para bíceps, pues mete alguna más.
Pero bueno, me estás diciendo que estás metiendo muchas, ¿no? Se me había olvidado. Entonces, pues lo más probable es que te estés pasando con el volumen de entrenamiento, ¿vale? Luego yo también te diría que te cojas medidas, ¿vale? Que vayas mirando a ver el progreso realmente en centímetros, porque muchas veces decimos, wow, no me crecen, pero igual es que el bíceps tampoco te puede crecer una barbaridad, ¿vale? Entonces es un aumento paulatino, es un aumento progresivo, poco a poco. Entonces vete cogiéndote medidas y vas viendo. Y luego yo también te diría que quizás o no haces bien la técnica de los ejercicios, que eso es importante porque si no haces una correcta técnica, tú a lo mejor piensas que estás haciendo los ejercicios bien y realmente el estímulo que se están llevando a las fibras de tus bíceps no es el estímulo adecuado, ¿no? Entonces yo te diría que hagas una técnica correcta y luego que tengas una correcta selección de ejercicios mediante la cual consigas trabajar las fibras de todo el rango articular, ¿vale? Tienes que tener ejercicios que dependiendo del perfil de resistencia pues se generen más demandas en la parte más distal del bíceps, lo que sería en la parte de estiramiento, ¿no? Más cercana al codo, luego en la parte medial y en la parte más proximal, ¿no? Y digamos que tienes que repartir el estímulo gracias a utilizar pues, diferentes ejercicios, ¿no? Digamos que los ejercicios son como herramientas que tú utilizas en el entrenamiento y gracias a ellas, pues bueno, las utilizamos de forma estratégica para trabajar los bíceps correctamente, ¿no? El problema sería que por mucho que hagas diferentes ejercicios, o siempre el mismo, incluso es un error, porque siempre estás machacando las fibras en una misma parte del rango de movimiento, ¿no? Imagínate, tú solo haces un ejercicio o justo haces 3 ejercicios mediante los cuales, sobre todo, el punto de máximas demandas y el punto en el que fallas la serie es, por ejemplo, porque fallas en la parte de acortamiento, en la segunda parte del movimiento, ¿no? En la parte en la que el bíceps está más flexionado, el codo está flexionado. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que siempre estás machacando las mismas fibras y no estás dando tiempo a que se recuperen correctamente. En cambio, tú, si repartes el estímulo con diferentes ejercicios por diferentes partes del rango articular del bíceps, lo que vas a conseguir, sin ninguna duda, es poder recuperarte antes y poder imprimir mayor volumen de entrenamiento a tu rutina, ¿vale? Así que nada, espero haberte ayudado, Carlos, y pasamos a la pregunta de Ángel. Venga, última pregunta y ya nos ponemos con el volumen de entrenamiento, que se me pasa el tiempo. Hola, Sergio, llevo semanas realizando el ejercicio de sentadilla con barra libre y me noto molestias en las rodillas. ¿Qué puedo hacer para que se vayan? Vale, vamos a ver, Ángel. Bueno, lo primero, muchas gracias por escribirme. Lo primero que te diría yo es que no es obligatorio realizar el ejercicio de sentadilla, ¿vale? Muchas veces el cuñado de turno en el gimnasio nos dice es obligatoria las sentadillas, es un ejercicio que hay que hacerlo sí o sí. Para nada, ¿vale? De hecho, yo no hago sentadilla y tengo unos buenos cuádriceps. Y muchísima gente, ¿vale? No hay ningún ejercicio que sea imprescindible. Entonces, lo primero es no te obceques obligatoriamente por tener que realizar sentadilla. En caso de que te guste muchísimo y tal, pues bueno, puedes hacerlo. Pero también tienes que ver si realmente te sientes cómodo con ese ejercicio o no te va para ti, ¿vale? Igual es una persona de estatura muy alta que, pues bueno, como tiene unas extremidades muy largas, en lo que son las piernas, pues no te sientes cómodo al realizarlo, puede generarte molestia también a nivel lumbar, pero bueno, también si te está generando molestias en las rodillas no tienes por qué realizar ese ejercicio, ¿vale? De hecho, yo he probado varias veces a hacer sentadilla, patrón de movimiento de sentadilla, y no me ha gustado, me siento incómodo, entonces como me siento incómodo, no voy a perder el tiempo en intentar ser mejor en ese ejercicio cuando puedo realizar otros ejercicios y obtener mejoras en cuanto a adaptaciones de hipertrofia muscular antes, ¿vale? Entonces yo lo primero que te diría es que valores el hecho de dejar la sentadilla y hacer otros ejercicios, como puede ser, por ejemplo, extensiones de cuádriceps o la prensa, ¿vale? También puedes hacer, hay varios ejercicios que puedes hacer para cuádriceps. Luego, también otra opción, eso es que dejes la sentadilla y trabajes los cuádriceps y el glúteo por separado, ¿no? Los cuádriceps lo puedes trabajar en extensiones de cuádriceps. Si haces prensa, también estás trabajando el glúteo a la vez que los cuádriceps, pero el glúteo lo puedes trabajar por separado con cualquier extensión de cadera, ¿vale? O con abducciones de cadera, que son las dos funciones principales del glúteo. Y más o menos, pues se te va a desarrollar bien. Luego también te diría que es posible que te estés pasando con el volumen de entrenamiento. Si haces muchísimas series para sentadilla libre, que es un ejercicio muy demandante, es normal que se genere estrés a nivel articular, ¿vale? Y se generen molestias en las rodillas. Entonces, ten cuidado con no pasarte con el volumen de entreno porque al final son series que si las llevas muy cerca del fallo incluso o en las que utilizas mucho peso, es normal que se generen molestias en las rodillas. Luego también te diría, así pensando un poco así un poco a grandes rasgos, ¿no? Digamos que tengas cuidado con la carga externa que mueves, ¿vale? Porque al final en sentadilla libre es posible que muevas mucho peso y al mover mucho peso, pues lo mismo, ¿no? Te va a generar molestias a nivel articular. Entonces, ten cuidado con la carga externa. Te diría que alguna serie puedes trabajar en rangos de repeticiones más altos o con una cadencia más controlada, pero es que sí que es verdad que en sentadilla libre es más complicado, ¿no? Porque en una máquina Smith o en una sentadilla hack sí que puedes jugar más con estas herramientas estratégicas, ¿no? Pues puedes hacer una serie a más repeticiones, pero en una sentadilla libre pues no vas a hacer una serie a 25 repeticiones porque es un poco raro, ¿no? Luego también te diría, a ver, ¿qué más te iba a decir? No sé, se me ha olvidado, pero bueno, eso.
yo te diría eso, ¿vale? Que tengas cuidado. Ah, sí, lo de la cadencia más controlada. Al final, en una sentadilla libre es complicado hacer las repeticiones lentas, ¿no? En cambio, en una sentadilla hack o en una multipower sí que va a ser bastante más fácil que puedas realizar alguna serie con una cadencia más controlada. Y esto lo que permite es mover menos carga externa, al igual que trabajar con rangos de repeticiones más altos, y así sometes a menos estrés a las articulaciones. Así que nada, espero haberte ayudado, Ángel, y pasamos ya con el volumen de entrenamiento, porque es que se me pasa el tiempo y no puedo, ¿vale? Vamos a hablar sobre el volumen de entrenamiento que en el anterior podcast, en el anterior episodio, no pude hablar mucho. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en cuanto al volumen de entrenamiento, que me lo preguntáis muchas personas, ¿vale? Sergio, ¿cómo funciona el volumen de entreno? ¿Cuántas series para cada grupo muscular? ¿Para aquí, para allá? No. Lo primero es que tenemos que entender que el volumen de entrenamiento es una de las variables en cuanto al entrenamiento de hipertrofia y musculación que es más individualizado, ¿vale? Va a haber personas que van a tolerar prácticamente el doble de volumen de entrenamiento que otras, ¿vale? O sea, va a haber personas, igual tu amigo necesita realizar el doble de series que tú para obtener las mismas mejoras. Entonces, hay mucha gente que generaliza en TikTok, en Instagram, por ahí, cuidado con hacer muchas series, cuidado con no sé qué, hay que hacer poco volumen. Esto es una mentira, ¿vale? Es una mentira enorme porque realmente es una variable muy individualizada. Entonces, va a haber personas que necesitan más que otras. Y otro aspecto fundamental que tenemos que entender en cuanto al volumen de entrenamiento es que no es estático, ¿vale? Digamos que va a haber muchos factores que van a afectar a la hora de que podamos tolerar más o menos. Entonces, tú a lo mejor, por poneros un ejemplo, no trabajas o estás estudiando, ¿no? Imagínate, estás en segundo de bachiller o estás en no sé qué curso, estás estudiando. Eso no te supone que la recuperación sea peor, porque al final pues estás sentado, estás tranquilo, ¿no? O trabajas con el ordenador y de repente, entonces tú, digamos que toleras X volumen de entreno, ¿no? Máximo, o estás metiendo X volumen de series. Y de repente lo que ocurre es que te pones a trabajar unos meses en la obra o en un trabajo en el que haces muchos pasos y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que tu recuperación ya se va a ver afectada. Entonces, digamos que es complicado porque tu volumen de entrenamiento máximo va a disminuir, ¿vale? Vas a poder tolerar menos volumen de series de entrenamiento para recuperarte correctamente, ¿no? Entonces, es lo que vemos, no es estático, ¿vale? Hay muchos factores que los vamos a ver ahora, de hecho, que me los he preparado un poco aquí para hablar sobre cada uno de ellos un poquito. Lo primero de todo, por ejemplo, factores personales que afectan a la hora de tolerar mayor o menor volumen de entrenamiento. Digamos que hay una serie de factores más bien personales y otros que son factores relacionados directamente con el entrenamiento, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero los factores personales, ¿no? Pues vamos a ver los primeros. Por ejemplo, la genética. Por genética, como ya os he comentado, va a haber personas que simplemente toleran más volumen de entrenamiento y personas que toleran menos, ¿vale? Esto es un factor genético y no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, lo único que podemos hacer es averiguar cuál es nuestro volumen óptimo de entrenamiento e ir haciendo, pues, poco a poco nuestro volumen adecuado. Pero, ya os digo, no os fijéis en los demás. No, es que esta persona hace muchas series, de repente tú te pones a hacer las mismas series que él, aunque los dos seáis principiantes, y tú te recuperas mal y él se recupera bien, ¿vale? Entonces, igual es un factor genético. Otro factor, por ejemplo, el trabajo que realices, ¿no? En tu día a día, los hábitos, otros deportes, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que os he comentado del trabajo, no es lo mismo un trabajo en el que tú estás sentado todas las 8 horas de trabajo, que al final 8 horas son muchas, y pues no te va a afectar a la recuperación. Luego los hábitos, pues lo mismo, no es una persona que llega al fin de semana y sale de fiesta, no descansa, o cada día luego se va a hacer X cosas, o no, al final es todo cosas del día a día que van a afectar a tu recuperación. Está claro que estar tumbado en el sofá o sentado, pues es lo mejor a nivel de recuperación, ¿vale? Porque pues no va a afectar a que esas fibras que se han dañado, seguir machacándolas más o que interfieran en esta recuperación. Y luego, pues el hecho de realizar otros deportes. No es lo mismo una persona que únicamente se centra en realizar entrenamiento de musculación y de hipertrofia a otra persona que después hace fútbol, hace no sé qué, luego se va a correr con la bicicleta, pues obviamente esto va a afectar, sobre todo, por ejemplo, a nivel de tren inferior, ¿no? Si tú realizas una sesión de piernas que te machacas y luego en lugar de pegarte 3 días descansando bien, pues coges y juegas al fútbol y haces no sé qué, haces no sé cuál, pues obviamente vas a tardar más en poder volver a repetir esa sesión de piernas, ¿no? Desde un punto en el que vuelvan a estar frescas esas fibras y se hayan recuperado y reparado completamente. Otro factor personal, ¿no? Pues todas las personas tenemos un porcentaje en cuanto al tipo de fibras, ¿no? Existen las fibras de contracción rápida, que son las blancas, y las de tipo de contracción lenta, que son las rojas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que depende por naturaleza, va a haber personas que tienen un mayor número de fibras rojas y hay personas que tienen un mayor número de fibras blancas. Entonces, las personas que tienen un mayor número de fibras blancas necesitas más recuperación, ¿vale? Que las personas que tienen un mayor número de fibras de tipo rojas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, también es verdad que las fibras van
o sea, no siempre vas a tener las mismas, ¿vale? Dependiendo del ejercicio, o sea, del entrenamiento que tú realices, del deporte que tú practiques, mejor dicho, las fibras pueden cambiar, ¿vale? Entonces, es posible que si tú entrenas musculación cada vez tengas más porcentaje de fibras blancas. Pero bueno, es lo que os digo, al final es otro factor que también influye. Luego, otro factor, la estatura del atleta. Si tú eres más alto, ¿qué es lo que ocurre? Tus extremidades van a ser más largas, vas a tener un mayor rango de recorrido y entonces en tus series vas a estimular un mayor número de fibras. Como estimulas un mayor número de fibras, vas a necesitar una mayor recuperación entre series y vas a tolerar menor volumen de entrenamiento, ¿vale? Esto es importante entenderlo. Otro factor personal también, el género. Obviamente no es lo mismo mujer que hombre, ¿vale? Las mujeres, por norma general, ¿qué es lo que ocurre? Son más bajitas, al igual que hemos hablado de la estatura anterior, pues obviamente tienen sus extremidades son más cortas y tienen que trabajar un menor número de fibras, ¿no? Entonces, pues obviamente pues van a necesitar menos tiempo de recuperación. Luego también, y por lo tanto, lo que os decía, pueden imprimir más volumen de entrenamiento. Y luego también las mujeres, por norma general, como pesan menos, tienen menor masa muscular, obviamente van a mover menos peso total en las máquinas, menor carga externa y por lo tanto también pueden aplicar menos intensidad porque tienen menos masa muscular y como sus series son menos intensas, digamos, y mueves menos peso, vas a poder recuperarte antes y vas a poder imprimir más volumen de entrenamiento. Y luego otro factor más bien personal, pero que también está ahí, ¿no? Con lo que podemos hacer y no. O sea, no es algo que venga intrínseco en la persona, sino que está relacionado con tu día a día, es un poco la ingesta calórica, ¿no? Obviamente, cuando comemos más, cuando la ingesta calórica es mayor, vamos a poder tolerar mayor volumen de entrenamiento, porque los recursos energéticos que tenemos gracias a la comida van a ser mayores y eso obviamente lo que hace es que nos podamos recuperar mejor y antes de las sesiones de entrenamiento, ¿vale? Así que bueno, esto es toda la parte de factores personales. Y ahora vamos a pasar a los factores relacionados directamente con el entrenamiento de musculación, ¿no? Que afectan pues, al volumen. El primero de ellos es el hecho de andar cambiando la rutina de entrenamiento, cambiar los ejercicios cada poco tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú, por ejemplo, estás adaptado a una serie de ejercicios que tú tienes en tu rutina y de repente cambias los ejercicios, vas a poder tolerar menos volumen de entrenamiento. ¿Por qué? Porque vas a realizar nuevos ejercicios que yo no os lo aconsejo para nada, porque en cuanto a hipertrofia muscular es un error garrafal que comete mucha gente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si tú cambias los ejercicios, vas a tener que generar nuevas adaptaciones neurales, no estás adaptado al gesto y esto va a generar mayor daño muscular. Como genera mayor daño muscular, obviamente vas a tardar más en recuperarte, ¿vale? Entonces no andéis cambiando los ejercicios de vuestra rutina cada poco tiempo, que es el mayor error que comete la gente. De hecho, es un mito y una creencia que tiene mucha gente y yo no la entiendo de dónde ha venido, quién la ha extendido, porque no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Así que seleccionar una correcta... realizar una correcta selección de ejercicios, y haceros buenos en esos ejercicios y seguir mejorando y mejorando y mejorando y siempre con esos ejercicios y ya pues pequeñas variaciones o muy de vez en cuando podéis introducir algún nuevo ejercicio. Luego, el tipo de ejercicio también afecta, ¿vale? Este es otro factor. Y también el material. Entonces, no es lo mismo un ejercicio multiarticular que monoarticular. Obviamente, un ejercicio multiarticular vas a machacar mayor volumen de fibras, por lo tanto, genera más daño muscular, por lo tanto, necesitas más tiempo en recuperarte. También va a ser un ejercicio al final en el que vas a mover más peso, mueves más carga externa, es más intenso y, pues, obviamente, lo que os digo, puedes imprimir menor volumen de entrenamiento en cuanto a ejercicios multiarticulares, ¿no? Que si realizamos ejercicios monoarticulares más analíticos, ¿no? Estos ejercicios pues, se dañan un menor número de fibras, podemos recuperarlos antes. Entonces, claro, no es lo mismo la rutina de una persona que dice yo hago X series no sé cuántas por semana o por microciclo y tiene casi todos los ejercicios son monoarticulares que una persona que solo realiza ejercicios multiarticulares, ¿vale? Obviamente la persona que realiza ejercicios multiarticulares va a tardar más tiempo en recuperarse. Luego también el tipo de material. No es lo mismo si entrenamos con máquinas guiadas, con poleas, que si realizamos ejercicios con peso libre, por ejemplo, ¿no? Al final, los ejercicios con peso libre solemos tener menor estabilidad y se activan más músculos estabilizadores y sinergistas y obviamente vas a tardar más tiempo en recuperarte correctamente, ¿no? Porque también el ratio estímulo-fatiga de esos ejercicios empeora un poquito. Luego también la técnica que realices. Si realizas una técnica inadecuada, pues obviamente quizás vas a tardar incluso más en recuperarte porque estás activando muchísimos músculos que no es del todo interesante, ¿vale? Luego, otro factor, el rango de recorrido. El rango de recorrido no es lo mismo una persona que realiza solo repeticiones parciales, que obviamente estás machacando menos fibras, estás estimulando menos fibras, te vas a recuperar antes que una persona que realiza todo el rango de recorrido en los ejercicios, ¿vale? De manera correcta. O ya no correcta, porque al final trabajar en rangos de repeticiones parciales tampoco está mal, ¿vale? Eso lo veremos en algún otro episodio del podcast. Si os interesa ese tema, hacérmelo saber, ¿vale? Por el formulario. Luego, si enfatizamos la excéntrica y la fase más en estiramiento, esa primera parte del movimiento en nuestros ejercicios, se va a generar mayor daño muscular, ¿vale? Esto es importante entenderlo. Entonces, si se genera más daño muscular, vamos a poder aplicar menor volumen de entrenamiento.
Luego también la intensidad de la cercanía al fallo, ¿no? Cuanto más intenso entrenemos y más cerca nos quedemos del fallo muscular, lo que va a ocurrir es que también vamos a necesitar más tiempo de recuperación. No es lo mismo una persona que dice yo hago X series semanales, pero entrena todos los ejercicios a un RIR 4 que una persona que dice, que realiza las mismas series, pero entrena un RIR 0 o al fallo muscular, ¿vale? Obviamente la que entrena al fallo muscular o cerca del fallo muscular va a necesitar muchísimo más tiempo de recuperación, ¿vale? De hecho, esto tiene mucha relación con el término de repeticiones efectivas, ¿no? Con este concepto que también, si os interesa, hacérmelo saber por el formulario, porque no es tanto cuántas series realices, sino cuántas repeticiones efectivas estás realizando. Y luego, por último, otro factor también es la carga externa que muevas, ¿no? Porque si mueves mucha carga externa en tus ejercicios, pues obviamente se va a generar estrés en las articulaciones y demás, también van a ser ejercicios más intensos y pues vas a tardar más en recuperarte. Así que bueno, hasta aquí todos los conceptos que quería transmitiros en cuanto al volumen de entrenamiento, gente. Aunque bueno, también quería explicaros los conceptos un poquito así por encima, ¿no? De lo que es el volumen de entrenamiento. O sea, hay que entender que podríamos categorizar el volumen de entrenamiento en base a está el volumen de mantenimiento, que es el volumen que podemos tolerar como mínimo para mantener la masa muscular que tenemos, que con esas series, X series semanales, ya estaríamos en ese volumen de mantenimiento y pues como mínimo mantendríamos la masa muscular y no perderíamos masa muscular. Luego un poquito más por encima estaría el volumen mínimo efectivo, que ya no es que solo mantengamos esa masa muscular, sino que vamos a obtener algunas adaptaciones de hipertrofia, no muchas, pero algunas, ¿vale? Luego el volumen máximo adaptativo, que esto ya sería pues el punto en el que más o menos nos tendríamos que mover, ¿vale? Porque sería el volumen máximo de adaptaciones de hipertrofia que podríamos tener, ¿no? Entonces aquí obviamente ya vamos a tener que meter más series de entrenamiento. Y luego estaría el volumen máximo recuperable, que es el volumen máximo que podemos tolerar de series de entrenamiento, pero en el cual ya no estaríamos obteniendo adaptaciones de hipertrofia, sino que únicamente estaríamos recuperándonos de los entrenamientos. Entonces hay que tener cuidado con pasarte de este volumen máximo recuperable, porque al no recuperarte correctamente no vas a obtener mejoras, ¿vale? Digamos que todos tus recursos energéticos van a ir destinados para reparar esas fibras dañadas y no para que se genere, ¿vale? Nueva masa muscular, nueva proteína contráctil. Así que nada, ahora sí que sí, damos por finalizado este episodio. Espero que os haya gustado. Yo creo que ha aportado muchísimo valor. Hacedmelo saber en los comentarios, ¿vale? Si se puede, en la plataforma en la que estéis escuchando este podcast. Si es en YouTube, si es en algún canal más de podcast, ¿no? Específico de podcast, pues hacérmelo saber. Pero bueno, me lo paso genial haciendo este podcast. Por cierto, es muy probable que el próximo episodio traiga algún invitado de lujo, ¿vale? Ya estoy trabajando, estoy generando ahí lazos con gente influyente en el sector, podríamos decir, del fitness. Eso sí, solo voy a traer a gente que considero que los conceptos que transmite en sus redes sociales son buenos, ¿vale? Y son de calidad y no dice tonterías como dicen muchos entrenadores personales que veo por ahí, por TikTok, por Instagram y demás, ¿no? Porque lo que quiero traeros es, pues quiero traeros información de valor, quiero traeros gente de la que podáis aprender, de la que incluso yo puedo aprender también, que obviamente pues así también se aprende. Y así que es muy probable que los próximos podcasts ya sean con la imagen grabada, que lo podéis ver en YouTube, en otras plataformas solo podéis escuchar la voz, pero va a ser más pues un poquito de entrevista, vamos a también a analizar algunos conceptos interesantes relacionados con el entrenamiento de musculación, pero la verdad que va a estar muy muy chulo. Sí que es verdad que de vez en cuando también realizaré algún capítulo en el que hable yo solo. Así que nada, chavales, os mando un abrazo enorme y nos vemos en los próximos episodios de El Templo de la Hipertrofia. Un saludo, chicos.